La Asamblea de Dios, Luz del Mundo de La Paz, San Benito, Petén, Guatemala, presenta su programa digital internacional con temas de la actualidad, oración, poemas y reflexión. Bienvenidos. La predicación del Evangelio de Cristo, urgente necesidad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar listos y prestos para escuchar el mensaje, Señor, que transforma el corazón y la mente de cualquier persona que escucha atentamente, Señor, y que tú abres su corazón. En el nombre de Jesús, toma el control del ambiente, de nuestras mentes y de mis labios. Usa todo lo que soy y todo lo que tengo, lo que tú me has prestado, Señor, para edificación del cuerpo de Cristo y para que las personas que no te conocen, Señor, te puedan conocer, y los enfermos también reciban sanidad y los cautivos sean liberados. En el nombre de Jesús. Amén. Le saluda su hermano en Cristo, Melvi Valdés. Ahora les traigo una palabra que el Espíritu Santo ha colocado en mi corazón como producto de un día de estos. Estaba su servidor que no podía dormir y pasé toda la noche orando, y el Espíritu Santo traía a mi corazón, a mi espíritu, esta palabra que ahora vamos a compartir con ustedes. Acompáñenme, por favor, si tienen las Sagradas Escrituras, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Vamos a leer en la Reina Valera, en el nombre de las tres divinas personas. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Puede subrayar, impuesta necesidad. Y mire lo que dice, o escuche, ay, es un ay sin H, es un ay de dolor, es un ay de sufrimiento. Lo que el apóstol Pablo está aquí, mire, dando a entender por medio de estas letras, inspirado por el Espíritu Santo. Es un dolor que vamos a sentir en nuestro corazón las personas que Dios nos ha llamado a predicar su palabra, y no lo estamos haciendo. Y si lo estamos haciendo mal o de mala gana. Mire, con voluntad el Señor acepta todo lo que hacemos en su obra, pero con voluntad, con abnegación, mire, con deseo de hacer las cosas con excelencia, porque para Dios se hacen, mi hermano, las cosas con excelencia. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que acordarnos de Él, miren, nuestros días de juventud, para entregarle nuestras fuerzas a Dios. Dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Le pregunto a usted, mi hermano, mi hermana que me está escuchando, y que no es una casualidad, usted ha llegado a esta palabra porque el Espíritu Santo tiene para usted una bendición. Tiene, mire, esta palabra dirigida para usted como lo ha hecho conmigo. ¿Estoy yo predicando el Evangelio de Jesucristo y lo hemos visto o lo hemos sentido como una necesidad urgente? Oiga, la predicación es una necesidad. Hay un montón de evangélicos, mire, habemos varios que no lo habíamos visto desde ese punto de vista, pero el Espíritu Santo ahora nos ha enseñado y nos ha redarguido con respecto a que tenemos que ver la predicación como una necesidad. Le pregunto a usted, dígame un recurso que usted necesita para poder vivir el día de hoy. Yo le voy a decir algunos ejemplos. La comida. Es cierto que podemos hacer ayunos, mire, pero 1, 2 o 3 días, hasta 7 días. Su servidor solamente ha hecho 3 días nada más, así de corrido, día y noche. Me recuerdo que con mi pastora, mire, que es mi mamá,
nos quedábamos en el templo y cuando nos vencía el sueño pues nos dormíamos, pero luego despertábamos y seguíamos orando 3 días. Mire, completamente 3 días. Fue una bendición. El Señor, después de esa búsqueda, mire, angustiosa que tuvimos, me bautizó con su Espíritu Santo y me dio el ministerio de la predicación. Recuerdo, mire, que un día de tantos estaba descansando en mi hamaca, porque siempre tenemos la costumbre de, después de almorzar, tener un momento ahí de descanso, de reposo, de unos 45 a 1 hora, 45 minutos a 1 hora. Y me recuerdo, mire, yo por lo regular solamente sueño en la noche. De día yo no tengo ninguna revelación como sueños. Y ese día era como la 1 de la tarde. Y yo, mire, pude ver cómo el Señor acercó el sol. Vea, acercó el sol a mi boca. Mire, y después yo veo en la palabra de Dios aquellos profetas como Isaías, que dice: ¡ay, soy hombre muerto! Mire, como estaba diciendo el apóstol Pablo acá, un ay de dolor. Mire, dice que he visto al Señor y soy de labios inmundos, porque déjeme decirle, mire, que muchas veces nos prestamos para estar hablando del hermano, para estar hablando mal de la hermana, para estar criticando, para estar murmurando, y Dios nos ha dado, mire, esta boca para poder, pero predicar, para predicar la palabra de Dios. Hay un canto que dice: si vas a bendecir, abre tu boca; si vas a bendecir, vuélvela a abrir. Y desde esa vez, mire, está ahí la bendición, está ahí, mire, el consejo, está ahí la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios, mire, pase un carbón encendido en nuestros labios, en el nombre de Jesús, y que ya dejemos de estarnos criticando y de estar mutilando el cuerpo, dice el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo. Cuando usted critica al pastor, cuando usted critica a los hijos del pastor, a los nietos, mire, del pastor, de la pastora, o ahí a un siervo de Dios, a un líder, a un diácono, a un servidor, usted y yo estamos mutilando el cuerpo de Cristo. Es necesario que volvamos entonces, y mire, que el Espíritu Santo nos concientice el día de hoy, mi hermano, mi hermana, a que tenemos que predicar el Evangelio de Dios, porque es una necesidad urgente. Mire, no tenemos que estar perdiendo el tiempo ya. Yo estaba sintiendo, como les decía anteriormente en otro video, que el tiempo se está terminando. Y yo le he pedido al Señor que me dé vida, mire, para poder grabar por lo menos 500 videos. Llevamos cerca de 100 videos. Mire, y estamos entusiasmados y nos entusiasmamos y nos sentimos realizados cada vez que estamos dando esta palabra en este lugar, en esta plataforma, y también en los diversos lugares donde nos invitan y vamos a predicar la palabra de Dios. Esto para nosotros es la vida. Mire, si Dios lo ha estado llamando, como llamó a muchos profetas del Antiguo Testamento, a un ministerio de la reconciliación, de la predicación. Mire, y usted está haciéndose ahí resistente al llamado. Ya no resista, mi hermano. Comience a predicar la palabra de Dios ahí en su familia, ahí con sus compañeros. Mire, esto es una necesidad urgente, como la comida, como el aire, como el agua. Mire, como el amor, como el perdón. Déjeme decirle que si usted y yo no amamos, mire, no perdonamos, no estamos disfrutando la vida verdadera que Dios quiere que disfrutemos. No estamos disfrutando esa plenitud de vida. Porque la persona que guarda rencor en su corazón, raíces de amargura, eso es una basura. Mire, no puede disfrutar ni siquiera un canto de un pajarito. No puede disfrutar los rayos del sol.
mire, la luz de un nuevo día. La palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias y su fidelidad cada mañana. Pero cuando usted, mire, y yo tenemos ahí la capacidad y le decimos: Señor, así como tú me has perdonado la deuda mayor, ¿yo quién soy para no perdonar a mi hermano la deuda menor? A mi pareja, a mi familia, a mis hijos, a mi tío, a mi primo, a mis padres. Entonces también es una necesidad urgente la predicación de la palabra de Dios. Que nuestros mensajes, hermanos y hermanas, sea el Evangelio. Prediquemos el Evangelio, no prediquemos otra cosa. Es necesidad urgente, hoy más que nunca, que estemos predicando la palabra de Dios. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pues si anuncio el Evangelio, mire usted y yo, ¿qué es Evangelio? Buenas nuevas. El Evangelio es buenas nuevas de salvación. Cuánta noticia chueca tenemos ahora, cuánta noticia mala de muerte, de desastre, de epidemia, de enfermedad. Y como mire, allá Jonás, usted y yo tenemos la verdad, pero muchas veces la estamos reservando para nosotros. Hemos sido egoístas. Déjeme decirle que hemos sido egoístas. Mire, San Francisco de Asís decía: predica el Evangelio, y si hay necesidad de usar las palabras, úsalas. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a predicar algo que nosotros no estamos viviendo, que nosotros no estamos experimentando, porque entonces, mire, no vamos a tener solvencia moral. Porque déjeme decirle que hablar es fácil, pero mire, predicar con nuestro ejemplo, esa es otra cosa. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, ahí en tu casa. Porque muchas veces cuando la hermana sabe que su esposo va a predicar, ella no se acerca a escucharlo porque lo conoce. Sabe que no la trata bien en el hogar, que no la trata, mire, con amabilidad, con honor, como a coheredera de la gracia de Dios. Es un tirano allá en el hogar el hombre, el predicador que está ahí hablando. Mire, no cumple su deber, su obligación, porque la palabra del Señor dice que si nosotros, mire, no suplimos la necesidad allá con los nuestros, hemos negado la fe y somos peor que un impío. Al menos, mire, cuando el trabajo pues nos lo han quitado o el negocio ha quebrado, esa es otra cosa. Pero nuestro deber como cabeza del hogar no solamente es dirigir la familia hacia Dios, encaminarlos por el buen camino, instruirlos, como dice la palabra de Dios, en amor, en perdón, en justicia, en misericordia, en servicio abnegado, en servicio, mire, voluntario y excelente, sino que también instruirlos a llevar una vida en santidad agradable delante de los ojos de Dios, pero que ellos vean en nosotros ese cambio, esa transformación, que vean en nosotros cada día como el carácter de Cristo, de mansedumbre, de humildad y de obediencia y del temor de Dios está siendo impregnado en nosotros a través del Espíritu Santo por medio de su palabra y esa búsqueda angustiosa de la presencia de Dios. Pues si anuncio el Evangelio, dice el apóstol, no tengo por qué gloriarme. Les decíamos a la congregación anoche, mire que Dios usa lo inservible. Dice la palabra de Dios que Él, mire, se hace valer de lo que no es para avergonzar a lo que es. Esto es maravilloso, mire, y nosotros lo tenemos bien clarito, los predicadores, que Dios nos utiliza no porque nosotros seamos los mejores, sino, mire, porque hemos sido alcanzados con la gracia de Dios, y es por su gracia y por su misericordia que nosotros predicamos la palabra de Dios. Entonces, si Dios nos usa, no tenemos por qué gloriarnos, porque sabemos, mire, de dónde el Señor nos ha sacado. Nos ha sacado de allá, mire, de la miseria, de allá de la ruina,
espiritual, de la propia muerte espiritual, pero que ahora, mire, su nombre es exaltado y el cuerpo de Cristo es edificado a través de estos ministerios. Dice el apóstol, porque me es impuesta necesidad. ¿Se recuerda usted cuando el profeta Jeremías quería dimitir de su cargo, de su llamado, de su asignación? Mire, le dijo, Señor, ya no voy a predicar más en tu nombre, ya no voy a hablar más porque esta gente es dura de cerviz. Tienen endurecido el corazón, tienen el corazón de piedra. Pero ¿qué le dijo el Señor? Está bien, Jeremías, déjame ahí tu renuncia sobre el escritorio, pero yo sé que tú vas a regresar, porque lo que yo te he puesto dentro de ti es más fuerte que la oposición, que la indiferencia. A alguien el Señor le está hablando en esta hora. Si usted ha querido renunciar, si Dios le ha llamado, mira, al ministerio de la reconciliación, de la predicación de la palabra de Dios, y usted, mire, por estar viendo a la gente, las indiferencias, la falta de apoyo o el rechazo, mire, que recibimos los que predicamos la palabra de Dios, muchas veces nos dan ganas de ya no predicar, de decirle ahí, Señor, envía a otro. Pero sabe, el Señor nos ha comisionado y ahora recibimos fortaleza del cielo. Recibe esa fortaleza, predicador, predicadora, y el Espíritu Santo te empodera ahora para seguir anunciando el Evangelio de Cristo, porque es una urgente necesidad. Y Él dice, mire, ay de mí, si no anunciar el Evangelio, Dios me va a pedir cuentas, porque Él ha depositado dentro de mí esta necesidad de predicar el Evangelio. En cualquier lugar donde sea que usted y yo nos encontremos, mire, antes de ser mecánico, usted es un predicador. Antes de ser un médico, usted es un predicador, un hijo de Dios. Antes de ser usted, mire, cualquier trabajo o profesión que usted tenga, recuérdese que nuestra misión primordial de la iglesia, la responsabilidad primordial de la iglesia, es predicar el Evangelio. En las escuelas, en los institutos y en las universidades se forman técnicos profesionales, tales como maestros, profesores, arquitectos, ingenieros, abogados y notarios, médicos, administradores, auditores, músicos, cantantes. ¿Está usted de acuerdo conmigo que en las universidades, en los institutos y en las escuelas se forman estos profesionales? Pues déjeme decirle que no. Escuche, las universidades lo único que hacen nada más es facultar. Por eso están las facultades ahí, mire, las ciencias en las universidades. Cuando uno se gradúa de la universidad, mire, le extiende a uno un título y uno tiene que irse a colegiar. Allá está el colegio de médicos, de ingenieros, de arquitectos, etcétera, etcétera, de auditores. Y en la universidad, mire, le da a uno esa facultad de poder ejercer. Pero ¿cuándo es que nosotros en realidad comenzamos a aprender? Escuche, cuando comenzamos a ejercer la profesión. Usted no espere, mire, estar graduado del instituto de teología o del seminario teológico para comenzar a predicar. Mire, no estoy desdeñando ni dando, mire, una acción peyorativa o palabras peyorativas con respecto a esta preparación. Es buena, en la preparación el estudio es muy bueno, bienvenido, pero no confiemos ahí, no confiemos en lo que nosotros sabemos, no nos apoyemos, dice la palabra de Dios, en nuestra propia opinión. Reconozcámoslo a Él, aunque usted sea el licenciado, el máster, el doctor, mire, tenga posgrados ahí. Siempre dependamos de Dios, hermanos, hermanas, dependamos del Espíritu Santo. Mire, arrodillémonos ahí de madrugada, digámosle cuál es la palabra, Señor, para nuestra vida, para tu iglesia, para que seamos aptos y estemos capacitados para toda buena obra. Cuando comenzamos a ejercer la profesión es cuando comenzamos a aprender. Y eso así es. Y ahora yo le pregunto, ¿dónde se forman los predicadores?
¿Dónde? ¿Quién los capacita? Tomando en cuenta que la predicación del Evangelio es la responsabilidad primordial de la Iglesia de Cristo, pues está intrínsecamente vinculada, mire, a la gran comisión, según San Marcos 16:15, id por todo el mundo y haced discípulos a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y San Mateo 28:19 también. Hoy el Espíritu Santo nos enseñará algunos pasos para mejorar la predicación del Evangelio, a que hemos sido llamados como cuerpo de Cristo. Así que bienvenidos a la escuela de Dios acá en la tierra. ¿Cómo se forman los predicadores? Pues predicando. El Espíritu Santo, mire, instruía allá a los apóstoles que eran del vulgo, ellos no tenían ningún estudio, pero cuando el apóstol Pedro, mire, se paró la primera vez y predicó su primer sermón, mire, la palabra del Señor dice que 3,000 almas se convirtieron al Señor, y él no había ido a ningún seminario teológico. Miren su segundo mensaje, 5,000 personas se convirtieron, eran 8,000 ya, ahí más 120. Mire qué bendición es cuando nosotros nos disponemos en las manos de Dios, del alfarero, para que Él haga de nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Número 1, el Evangelio, mire, la predicación del Evangelio es la responsabilidad primordial de la iglesia. Tomando en cuenta lo que nos dice el Espíritu Santo en el versículo 16 del capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, que la predicación debe de ser una necesidad para nosotros los que formamos el cuerpo de Cristo. La iglesia debemos enfocarnos entonces en cumplir fielmente nuestra responsabilidad primordial acá en la tierra. Se los leo el mismo versículo, miren la versión Dios habla hoy. Para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, decía el apóstol Pablo, porque lo considero una obligación ineludible. Aunque yo quisiera desligarme, dice el apóstol, no puedo. Eso está entretejido dentro de mis entrañas. Ya está dentro de mi naturaleza, que yo soy un predicador. Y ay de mí si no lo anuncio. Mire, pero da tristeza poder ver a muchos pastores, líderes, muchas iglesias el día de hoy, que se les ha olvidado, se nos ha olvidado, mire, la responsabilidad primordial y la misión que Dios nos ha dado acá en la tierra, a la iglesia, que es, mire, anunciar las buenas nuevas de salvación. Y lo que andan haciendo ahora es andar vendiendo tamales, andar vendiendo hamburguesas, andar vendiendo porciones. Y ya miren, se están alejando de la misión. Nos estamos alejando, hermanos, pastores, líderes que me están escuchando, no es una casualidad. Vuelve, dice el Señor, es cierto que tenemos necesidad, mire, de las finanzas, de la economía, del dinero. Pero sabe, la palabra del Señor dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Así que ahora recapacita, mi hermano líder, pastor. Dios va a tocar corazones para que lleven la bendición allí. Pero usted y yo, mire, como predicadores, debemos de enfocarnos y meternos ahí con Dios, en el ayuno, en la oración y en el estudio profundo, en la preparación del pasto, mire, fresco para las ovejas, un pasto tierno, un pasto, mire, nuevo para las ovejitas. Así que necesitamos entonces regresar a las sendas antiguas. Por eso es necesario, mire, y urgente también el bautismo del Espíritu Santo, para que con denuedo nosotros hablemos y prediquemos el Evangelio. Y yo les agradezco a mis hermanos y a mis hermanas que están intercediendo por su servidor. Yo siempre pido la oración, mire, como decía el apóstol Pablo, oren por mí para que Dios me dé esa capacidad y ese denuedo y oportunidades para anunciar el Evangelio. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes,
y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Número 2, mire, la predicación del Evangelio es el principal medio de difusión. La predicación es el principal medio de difusión del Evangelio. Esto es algo muy importante. Los recursos que llegan a los hijos de Dios, así como a los líderes cristianos a todo nivel, debemos enfocarlos en el cumplimiento de nuestra responsabilidad primordial, que es la predicación del Evangelio, pues es el principal medio de difusión del Evangelio, y hoy más que nunca todos los recursos deben de ir enfocados y destinados para la predicación por los diferentes medios posibles, mire, de comunicación, como la radio, la televisión, las redes sociales, en los semáforos, en los mercados, en los supermercados, en las playas. Mire, ya la otra semana viene lo que la gente le llama Semana Mayor, Semana Santa le llaman la iglesia tradicional, pero para nosotros, mire, los cristianos evangélicos, todos los días son santos y van a andar un montón de personas en la playa. ¿Será que los evangélicos, también los predicadores, se van a ir a la playa a predicar? ¿O se van a llevar su traje de baño? Y mire, y ahí están las almas. Hermano, hermana, llevemos tratados a las playas. Si usted va a ir a la playa, demos el mensaje de salvación también a esas personas. No nos distraigamos, mire, con lo que el mundo ofrece. Nuestra misión la tenemos que tener clara, y es anunciar las buenas nuevas de salvación. Mire, con amor a las almas, y decirles: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que, mire, es lamentable también poder ver muchos líderes que ese recurso, mire, ya no se está empleando a la predicación, sino a la construcción de muchos edificios. Vemos edificios enormes, megatemplos, archi, ultra, super, hiper, archi, megatemplos. Tremendo. Y allá están, miren, los pastores, miren, los obreros nuevos en campos nuevos, pasando necesidades. Da tristeza escuchar el testimonio, mire, de un pastor que estaba allá en un campo blanco, iniciando. Mire, y el presbítero estaba en una buena iglesia, ya con una proyección, con una trayectoria de muchos años, con solvencia económica. Este hombre, mire, con casas alquiladas por todos lados, con negocios. Porque esto es tremendo, mire, cuando se le mete la avaricia al ser humano. Y dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los males. A tal grado, mire, que este presbítero, aún siendo familiar de este pobre pastor, mire, era su tío, no le daba, no le ofrendaba, no le daba ninguna ayuda. Y este pastor pasando necesidad. Vemos el campo misionero, hermanos, cómo está la necesidad con los misioneros. Mire cómo les está costando dar ese mensaje. Tienen escasez de todo. Usted y yo, mire, si Dios nos ha bendecido, sembremos en el campo misionero. Yo ahora le exhorto, sembremos en el campo misionero. Ahí cuando en su iglesia, mire, en la congregación se celebre, mire, el día o el culto misionero, llevemos ahí la bendición, llevemos la semilla y sembrémosla ahí con mucho amor para los misioneros. Apoyemos las obras nuevas, hermanos. Usted, pastor, líder, mire, miembro de la iglesia, que Dios lo ha bendecido, tiene usted solvencia económica. Pensemos ahora entonces ahí en esos pastores que están en los campos blancos, en la denominación Asamblea de Dios. Mire, se acaba de elegir al superintendente nacional, y este varón estaba hablando y diciendo que iba a apoyar, mire, a las viudas de los pastores, mire, viudas que habían estado ahí con el pastor por muchos años predicando, pero que ahora se han quedado en el olvido. Esas mujeres que apoyaron el ministerio de su esposo, del pastorado, esos hijos huérfanos, mire, de pastores, también de misioneros. Es importante también tomar en cuenta esto. Marcos 1:38, y les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos,
para que prediquemos también ahí, porque para esto hemos venido. Nos hemos estado enfocando solamente en las cuatro paredes, predicándonos ahí nosotros mismos, y ya la gente está, miren, degestada de tanta prédica del pastor, de tanta enseñanza, a tal grado que cuando dicen va a predicar el hermano fulano, mira, hay muchos que no se aparecen. Quieren escuchar predicadores de la India, de Rusia, de China. ¿Para qué? Si usted, mire, no se convierte y no arregla su vida escuchando el mensaje de su pastor, de su líder, del diácono, del maestro que Dios ha levantado ahí en su congregación, déjeme decirle que tampoco se va a convertir aunque un ángel baje y le predique. Porque el problema no está en el predicador, el problema está en su corazón, mi hermano, mi hermana. Mire que lo hemos cerrado ahí para no escuchar la voz de Dios. Y Dios está hablando. Número 3, y aquí terminamos. ¿Cómo hacer nuestra predicación más efectiva? Número 1, siendo bautizados en el Espíritu Santo. Eso ya lo habíamos dicho. Mire, buscar la llenura y el bautismo del Espíritu Santo se recibe una sola vez. Pero la llenura del Espíritu Santo, mire, la podemos tener nosotros todos los días cuando buscamos al Señor en ayuno y oración y meditamos y nos conectamos con Él, con su presencia, siendo sensibles al Espíritu Santo. Mire, usted le ha pedido a Dios esta bendición. El Señor dice, ustedes que son malos, son padres malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos. Cuanto más yo, dice el Señor, que soy su Padre, si ustedes me piden el Espíritu Santo, yo se los voy a dar. Hay que anhelarlo, hay que buscarlo. No le tenga miedo, hermano, al Espíritu Santo. No le va a hacer daño. Él es nuestro amigo. Él es nuestro consejero, mire, nuestro consuelo. Él es el que nos guía y nos enseña y nos lleva, mire, a Cristo a través de las Sagradas Escrituras. 2, ¿cómo podemos hacer más efectiva nuestra predicación? Diciéndole al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, como lo dijo Isaías. Y el Señor le dice a Isaías, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros a predicar, a anunciarle a este pueblo las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Y Isaías dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Mire, la palabra del Señor dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Usted y yo ahora ya somos comisionados. El Señor nos ha comisionado, pero hay llamamientos específicos. 3, conociendo las Sagradas Escrituras por medio del estudio profundo a diario. Mire, anoche les compartíamos a la congregación que estamos felices como familia, porque esta semana que pasó terminamos, mire, de leer la palabra de Dios por segunda vez. Y ya comenzamos la tercera vuelta. Y cada vez, mire, el Señor y el Espíritu Santo nos está enseñando nuevas perlas, nuevos tesoros. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si usted tiene duda, mire, de un versículo, de un término ahí, busque un diccionario bíblico, un comentario bíblico, pregúntele a su pastor que ahí también, y preguntémosle al Espíritu Santo, que Él fue el que inspiró la palabra de Dios. 4, ¿cómo hacer la predicación del Evangelio más efectiva? Predicando el Evangelio cada vez que Dios coloque una oportunidad de hacerlo. ¿Cómo lo debemos de hacer? Escuche, por favor. Número 1, no divaguemos. Mire, si usted va a predicar, enfóquese, predique la palabra de Dios. No se ponga ahí a andar dando vueltas, porque se va a perder. Enfoquémonos, no hay que divagar entonces. 2, manejemos las emociones, porque mire, es triste poder ver a una audiencia, mire, irreverente, pero tenemos que manejar las emociones, decirle, Espíritu Santo, toma el control de mis emociones, porque mire, se puede enojar uno. En cierta ocasión estaba un pastor, mire, disertando la palabra de Dios, y allá se paró una hermana y le dice, pastor, usted está diciendo eso por fulana de tal.
Mire, y este pastor no supo manejar las emociones. Era diabético, tenía la presión alta. Y mire, y se desplomó ahí, enfrente de todos, se desmayó, se enojó demasiado. Así que los predicadores, mire, debemos de decirle: Espíritu Santo, toma control de mis emociones. Que aunque veamos mucha gente, mire, irreverente, cuando nosotros estamos dando la palabra de Dios, mire, que no nos afecte eso. Como le dijo el Señor al profeta Jeremías: te voy a enviar a dar el mensaje, pero a gente de dura cerviz. No te van a escuchar, te van a rechazar. Pero yo, dice el Señor, le dijo a Jeremías: te he puesto como muralla fortificada, como columna de hierro, de bronce. Te he dado frente de pedernal, le dijo el Señor. Mire, así le dice el Señor a usted ahora. Aunque no nos aplaudan, aunque no nos agradezcan, pero el Señor nos ha dado una comisión y la vamos a cumplir con la ayuda del Espíritu Santo. 3, preparémonos, estudiemos, no solamente con el estudio, sino que también, mire, metámonos con Dios para que sea el Señor el que utilice nuestros labios, nuestra mente, todo nuestro ser. Debemos y necesitamos prepararnos. También tenemos que tener una mente abierta. Muchas veces hay muchos predicadores, mire, que creen que ellos son los que tienen la última palabra. No, déjeme decirle que en la audiencia también hay personas que nos pueden enseñar. Un niño, Dios puede usar a un niño para enseñarnos. Estamos viendo, mire, en los diferentes canales de las redes sociales, niños predicando la palabra de Dios. Y podemos darnos cuenta cómo Dios usa a los niños también, así como usó, mire, allá a Jesús cuando era todavía un niño, allá con los doctores de la ley. Y también a Samuel cuando todavía era un niño, dice la palabra, servía en el templo. Tenemos que hablar en primera persona. Cuando usted vaya a predicar, a disertar, mire, un sermón o una enseñanza, dice que tenemos que hablar en primera persona, porque es fácil decir: hermanos, deben de ayunar. No, mire, lo que nosotros tenemos que hacer es decir: hermanos, debemos de someternos a Dios en ayuno y oración. Porque si hablamos en segunda, en tercera persona, ustedes, aquellos, ellos, mire, estamos ofendiendo a nuestra audiencia. Tenemos que hablar en primera persona, incluirnos nosotros también. Porque como decía este teólogo, mire, si esta palabra que nosotros vamos a dar no nos ha cortado primeramente a nosotros, no la tenemos que predicar. Porque la palabra de Dios dice que es como una espada de 2 filos, que corta para adelante, pero corta para atrás. Y eso ya lo hemos dicho anteriormente. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios para dar solamente el mensaje que Dios nos ha dado. Tenemos que interactuar con nuestra audiencia también. Mire, hacerles preguntas, decirles si tienen alguna duda, si nos hemos sabido explicar, si nos hemos sabido entender. Mire, también tenemos que comunicar el Evangelio hasta con nuestra forma de vestirnos. Si nosotros vamos a dar, mire, la palabra de Dios, busquemos ahí la mejor ropa que tengamos. Si podemos usar corbata, usemos corbata. Si podemos usar saco, usemos saco. Mire, eso es muy importante, porque somos embajadores de Cristo. También comprendamos los miedos, nuestros miedos. Dice que hablar en público, mire, eso trae pánico a la mayoría de las personas. Estar frente a una cámara, a un auditorio, a un público, a 100, a 50, a 60, a 200, a 300, a 500 personas. Sabemos que nuestro mensaje, miren, no es de nuestra autoría, es del Espíritu Santo. De decirle: Espíritu Santo, ayúdame, dame esa fortaleza, ese denuedo para poder predicar tu palabra. Siempre cuando su servidor va a dar la palabra de Dios, entra cierto temor en mi corazón. Pero mire, el Espíritu Santo nos ayuda y nos fortalece. No es que nosotros seamos los maestros especiales distinguidos, no. Somos instrumentos nada más en las manos de Dios. Centremos entonces nuestra atención. Enfoquémonos entonces en la predicación. Mire, y por último ofrezcamos
esa realimentación. Ya para terminar les leo Romanos 15:20. Siempre he tratado de anunciar a Cristo, dice el apóstol, en regiones donde nadie antes hubiera oído hablar de Él. Así, al anunciar la buena noticia, no me he aprovechado del trabajo anterior de otros apóstoles. Si usted va a ir a predicarle a gente que ya mire a ganar peces o a sacar peces de la pecera, eso no se vale. Vaya al mar, allá están los peces. No andemos pescando, mire, en la pecera donde otro ya ha pescado y ahí los tiene. No, eso no se vale. Eso es traición. Mire, no se vale. Quiero terminar y concluir leyéndoles segunda carta a Timoteo 4, del 1 al 8, en el nombre de las tres divinas personas. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje, que instes cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea, convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Mire, cuando uno comienza a predicar la palabra tal como está escrita, se levantan los enemigos, se voltean contra nosotros y nos señalan y nos dicen, mire, que estamos ofendiendo a la gente. Pero déjeme decirle que el que anda caminando chueco en la vida cristiana, mire, no importa quién predique, se va a ofender siempre, porque la palabra de Dios llega ahí a redarguir lo más profundo del corazón. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír, que los entretengan, mire, que pasen el tiempo nada más. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos, de mentiras, de fábulas. Pero tú, dice el Señor, conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio. Mire, creo que no me escuchó, se lo voy a leer nuevamente. El Señor le habla a usted y me habla a mí ahora. Pero tú, dice el Señor, conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo, cumple con tu ministerio. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida. Les recuerdo el tema que nos ha ocupado en este video: la predicación del Evangelio, urgente necesidad. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra. Señor, sabemos que esta palabra no regresa vacía, sino que cumple la misión por la cual ha sido enviada. Señor, hemos salido de nuestra responsabilidad y hemos dado esta palabra. Y sabemos, Señor, que las personas, Señor, tus hijos y tus hijas, Señor, donde se ha sembrado esta semilla, Padre, ha sido un corazón, una tierra fértil, donde va a germinar, donde va a crecer y va a dar frutos, Señor, de mansedumbre, de humildad y de obediencia. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Para ti sea la honra y la gloria. Amén. Que la paz, la gracia, el favor y el temor de Dios esté en sus vidas en esta semana. Dios le bendiga. Bendiciones.